comparar, ¿no? Para ver dónde se han equivocado y si hay alguna duda también me lo hacen a conocer la siguiente semana. Bien, ahora respecto a lo que es el curso de cívica, vamos a ver el día de hoy lo que es las normas jurídicas, ya las normas jurídicas, de ese tema nos toca el día de hoy. Pero antes de ir a lo que es las normas jurídicas, esto, vamos a ver el asunto de el aspecto de, primero en general, ¿no? De lo que es la norma. ¿Qué cosas son las normas? Porque no podemos revisar el asunto de las normas jurídicas si previamente no vemos el aspecto, ¿no? De qué cosa es una norma, a qué le llamamos norma. Bien, a ver, se entiende, no estoy presentando nada, ¿ya? Entonces, se entiende por norma, es una norma, viene a ser un conjunto de reglas que se van a crear para ordenar cierto comportamiento. ¿Ya? Eso desde el punto de vista, pues, del ámbito social, ¿no? Porque también podemos ver normas de otro tipo, ¿no? El aspecto, pues, de repente, normas de laboratorio, ¿no? Pues, cuando usted va a un laboratorio en la universidad, hay normas también que cumplir ahí, ¿no? Son ya, pues, otras reglas, ¿no? Aquí lo que estamos enfatizando, recuerde, es el comportamiento del ser humano en relación a los demás dentro de lo que es el ámbito social, ¿no? Bien, entonces teniendo en cuenta eso, cuando hablamos de las normas, decimos de las normas, vienen a ser un conjunto de reglas para poder ordenar o guiar cierto comportamiento de la persona, ¿tá? Dentro de lo que es la sociedad. Eh, ¿Por qué se crean las normas? ¿No? Las normas se crean porque hacen posible que el ser humano al interactuar con los demás lo pueda hacer dentro de lo que es el aspecto del respeto, dentro de lo que es la tolerancia, ¿no? Donde también, si bien es cierto, es importante que nosotros, ¿no? Estemos muy atentos a que nuestros derechos se cumplan y que nadie los transgreda, pero también hay que tener presente que existen los derechos que los otros tienen, ¿no? Entonces también las normas nos invitan a reconocer, a poder considerar los derechos de los otros seres humanos. Entonces, para una buena convivencia, lo que se dice, ¿no? Por la uno, para tener una convivencia democrática, para vivir en tranquilidad, lo que habla también la cultura de paz y todo eso. Entonces, es necesario de todas maneras que exista pues un conjunto de normas, porque si no hubiera las normas que limitan nuestro comportamiento, entonces pues haríamos lo que nos venga en gana, ¿no? Haríamos lo que nosotros, nuestra voluntad, ¿no? Atropellando de repente los derechos de los demás. Y no se trata de eso. Por eso, en todo ámbito de la interacción no humana, siempre hay ciertas reglas, ciertas normas ya establecidas. Ahora, hay normas que están escritas, hay normas que están dentro de un documento y en muchas de esas normas encontramos pues las emitidas por el Estado, ¿no? Que son las normas jurídicas. Pero también otras normas que si bien es cierto no están escritas, no están en un papel, pero se entiende que existen. Por ejemplo, las normas dentro del hogar. Pues un hogar, de todas maneras, hay ciertas normas que los miembros de la familia tienen que cumplir. ¿De dónde emana, de dónde proviene esto? Por lo general, pues de los padres, ¿no? Que conducen el asunto de comportamiento, ¿no? Familiar. Entonces, por ahí, ¿no? Si tú dices, me voy a tal lugar, tú sabes muy bien cuál es la norma en tu casa, ¿no? Hasta tal hora nada más, porque después de eso ya estás en falta con las normas de tu hogar, ¿cierto? Papá, voy a traer a mi enamorado y mira que nos vamos a quedar aquí, ¿no? Estudiando, ¿no? En mi habitación. Tú sabes que eso no puede ocurrir, ¿cierto? Porque hay normas. Puedes traer a tu novio, tu enamorado, sí,
pero todo tiene un tiempo y todo tiene un espacio que usarás pues en la casa, ¿no? Entonces hay ciertas normas que no están en el papel, pero tú lo conoces porque alguien te lo ha dado a conocer, alguien te ha indicado que existe esa norma de cumplimiento. Ahora, dentro de todas las normas que nosotros podamos tener, ¿cierto? Existen las normas, aparte las jurídicas, las normas morales, las normas sociales, incluso también las normas religiosas. Antes de entrar al asunto netamente de las normas jurídicas, porque eso es lo que más pues, se enfatiza, que hay que conocer, no olvidar también las otras normas, ¿no? Había una pregunta hace tiempo que se decía así, ¿no? Decía, ¿no? Un padre de familia, dice, ¿no? Da y a sus hijos el alimento, la educación, el bienestar en general. Al brindarle estos bienes, estos servicios a sus hijos, principalmente, dice, se evidencia el cumplimiento de la norma, dos puntos. ¿Cuál será? Mira, ¿cuál será? Evidencia cuando un padre da alimentos, vestidos, todo lo necesario para el desarrollo de los hijos. Este padre. Alternativa A, las normas jurídicas, las normas sociales, las normas religiosas o las normas morales. ¿Qué está cumpliendo? ¿Qué cree usted? ¿Mm? Principalmente, ¿cuál es la norma que cumple el padre al estar entregando a sus hijos alimentación, ¿no? El aspecto de la atención de la salud, su educación, todo lo necesario para su desarrollo? ¿Qué está cumpliendo? ¿Qué norma es la que más evidencia en ese cumplimiento y este acto de los padres? A ver, los leo, por favor. Quiero las respuestas en el chat. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería? Porque eso fue una pregunta de examen hace tiempo. No sé si lo han leído, ¿no? No sé si lo han leído. A ver. Profe, no quiero que me pase lo que ocurre en economía, ¿no? Donde todos fallamos. No, si te equivocas, no hay problema, ¿no? No hay problema. O se equivocaron ahí de todo, ¿no? A ver, ¿qué cosa estamos cumpliendo los padres cuando entregamos? Cuando tu papá te da tu educación, ¿no? Se esfuerza por pagar tu academia, te da ahí tu alimento, tu desayuno, tu almuerzo, tienes tu camita ahí para descansar, tienes tus distracciones también, en ciertas medidas. ¿Qué está cumpliendo principalmente tu papá al darte esto? ¿Una norma jurídica? ¿Mm? ¿Una norma social? ¿Una norma religiosa o una norma moral? A ver, ¿qué está cumpliendo? ¿Qué dice? A ver, quiero leerlos. Dice, Nayeli me dice, profe, principalmente sería la norma jurídica. ¿Ya? A ver, Marie Chantal, profe, norma jurídica. Yadira, norma jurídica. Nicole dice norma jurídica. Edgar, norma jurídica. Reina, norma jurídica. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Pues participe, muchachos. Mira, de los 60 y tantos estudiantes que están ahorita presentes, o 50 y tantos, perdón, poquito, no participe. ¿Ah? Porque es la única manera, pues, de estar ahí aprendiendo, ¿no? Cuando uno participa. Si no, pues no se puede aprender. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? A ver, voy a pedir la opinión de alguien, ¿ya? A ver, vamos a ver. Voy a pedir la opinión de alguien que me esté brindando. Voy a ver aquí. Para cambiar el diseño. Perfecto. Voy a ver aquí para verlos a todos. Ahora sí. Cerrar. Listo. Ya está. A ver, voy a pedir a que me conteste la señorita Angie. A ver, Angie Gabriela Villanueva. ¿Cuál es la norma que estaría ahí cumpliendo principalmente un padre? Angie, a ver, te escuchamos, rápido. ¿Ah? Eso fue una pregunta de examen, le mencioné. Angie, ¿me escuchas? ¿Dónde estará Angie?
Siguiente, vamos con la señorita. A ver, hoy ya tocó a las señoritas, ¿ya? A, a Chantal ya me contestó, ¿no? María Chantal sí me dijo norma jurídica me dijo ya. A ver, entonces vamos a Gabriela Milagros. A ver, Gabriela Milagros. Gabriela Milagros Yupa, ¿qué dices tú? Gabriela Milagros Yupa, a ver, ¿cuál sería tu respuesta? Porque tú no me has contestado absolutamente nada. No te leo aquí en el chat de tu respuesta a esa pregunta de ese tiempo, ¿no? Que vino un examen de admisión. ¿Qué norma está cumpliendo principalmente un padre al dar alimentos, al dar vestido, todo eso a sus hijos, ¿no? Norma, ojo, jurídica, norma social, religiosa o moral. Esa fue la pregunta. Mire, a ver, de lo que me han contestado, me están diciendo la mayoría jurídica, profesor, jurídico, profesor. A ver, analicemos, ¿ya? Cuando el hombre primitivo llega a la Tierra, ¿había normas jurídicas? El hombre primitivo, ¿cierto? ¿Había normas jurídicas? Obviamente que no, porque las normas jurídicas, ojo, son emanadas del Estado. Y la norma jurídica emana del Estado. Bien, entonces, pero sin que exista Estado, ya el hombre pues se preocupaba por darle lo mejor a sus familiares y principalmente a sus hijos, ¿no? Entonces, ahí sin tener la norma jurídica, ya el padre pues buscaba, ¿no? Por darle lo mejor a sus hijos. Así que la norma jurídica no es la norma jurídica. Claro, Kiara, principalmente lo que está cumpliendo es la norma moral. Esa fue la respuesta. Por eso entonces, mire, ¿cuál es la diferencia entre norma social, religiosa, moral? Rápidamente, antes de enfatizar en lo que es la norma jurídica. Escúcheme bien, ¿ah? La norma, ojo, mire, moral, son normas que que están dentro de cada quien. Son un conjunto de reglas que lo hemos aprendido por la influencia de nuestra familia, ¿no? Que nos han indicado tal cosa es bueno, tal cosa es malo, etc. Y cada quien, cada ser humano, cada persona pone un parámetro, ¿no? De comportamiento para sí y que puede diferir inclusive del comportamiento de otra persona. Por eso podemos encontrar también que hay padres que no dan, ¿cierto? El asunto de los alimentos a los hijos, ¿no? No, hay gente que no da, ¿verdad? Hay padres que no dan. Entonces, el asunto, pero principalmente del padre, cuando está dando alimentos, educación, todo eso, es que surge de su conciencia. El padre no necesita que venga el Estado para que pueda cumplir sus obligaciones. Ahora, en aquellas personas, ¿cierto? En ciertas personas, que la minoría, que no cumple el asunto moral, entonces ya el Estado viene. Ahí sí ya hablamos de una norma jurídica que lo obliga a cumplir. Principalmente la persona estaría cumpliendo la norma moral. ¿Qué es la norma moral? Conjunto de normas, reglas que nacen no dentro de la conciencia de la persona. Cuando una persona no cumple la norma, principalmente lo que sanciona es la conciencia, el sentirse mal ante los demás. Ahora, entonces la norma moral surge de la conciencia del ser humano. Ahora, diferente de la norma social. La norma social ya es un conjunto de reglas que practicamos en conjunto un grupo de personas, que en conjunto, ¿cierto? Tenemos ciertas reglas que todos sabemos que hay que respetar. Por ejemplo, hacer cola para comprar algo, ¿no? Para comprar en la farmacia. Todos sabemos que hay que esperar nuestro turno. Si alguien se pasa, está incumpliendo una norma social, ¿cierto? O el caso de que una persona está con 3 personas de amorío a la misma vez. Dentro de nuestra sociedad, ¿cierto? Pues por un ámbito no del aspecto de considerar que las relaciones sociales de amorío deben ser exclusivas, pues él es más mal visto por la sociedad que una dama o un caballero esté con 2, 3 parejas a la misma vez. No creo que te vayan a felicitar, ¿no? Tus padres, tus vecinos, tus amigos, la sociedad, porque estás con 3, 4 personas a la misma vez. Entonces, la norma social, ojo, es lo que practicamos en conjunto. Un poquito más del ejemplo de la norma social, por ejemplo, el saludo.
El saludo, cuando uno va a la casa, sabemos que una casa, ¿no? Que se nos invita, tú sabes muy bien que tienes que saludar a los que están presentes dentro de la vivienda. Entonces, existe eso de la norma social, está ahí la norma social. Ahora, la norma religiosa surge del temor que tiene el hombre a un ser superior llamado Dios. Y ahí surge esa norma. Y también que es importante para guiar nuestro comportamiento. Ahora, pero la norma más importante en que regula hoy en día, pues nuestro comportamiento es las normas jurídicas. Y ahora vamos a enfatizar el asunto de las normas jurídicas, pero era necesario que usted pueda saber el aspecto, pues, de las demás normas. Entonces, a ver, un ratito, creo que estoy poniendo otro. Un ratito. Ya, aquí está. ¿Listo? Ya está, muy bien. Sí estaba bien, pensé que estaba poniendo el de economía. Bien, entonces nuevamente pongo aquí la presentación. Entonces le decía que vamos a enfatizar el asunto de las normas jurídicas. Ponemos aquí compartir normas jurídicas. Entonces recuerde, mira, las normas morales surgen de nuestra conciencia, lo que cada quien valora como bueno o como malo. La norma social ya es lo que practicamos en conjunto. La norma religiosa es lo que surge del temor reverente que tiene el hombre a un ser superior llamado Dios. ¿Listo? Ya, ahora, las normas jurídicas. A diferencia de las demás normas, ojo, las normas jurídicas provienen del Estado. A través de las normas jurídicas, el Estado establece su voluntad para con la sociedad y para con también las instituciones del Estado. Porque dentro de las normas lo que va a haber es el asunto de los derechos, ¿no?, que tiene la persona, de los deberes que tiene la persona y también los derechos, los deberes que tiene el Estado. Entonces, son normas que expresan en esencia la voluntad del Estado. ¿Cuál es el objetivo al dar las normas al Estado? ¿Para qué las crea? Lo hace para regular el comportamiento de la sociedad, el comportamiento individual del ser humano, pero en relación a los demás. ¿Para qué? Para tener una adecuada convivencia social. Para eso se están creando. Bien, ahora me estaba preguntando aquí, me dice, no, profe, dice la pensión de alimentos, y profe, y la poligamia, ¿qué clase normal es? Mire, lo que pasa aquí es esto, mire, te decía, cuando pregunta a tu papá principalmente o a cualquier familiar, cuando un padre da de alimentos, vestido, etc. a sus hijos, no está poniendo en evidencia principalmente el cumplimiento de la norma jurídica, porque pues la gran mayoría de la sociedad no necesita en este caso que el Estado le esté recordando que tiene que alimentar a sus hijos, que tiene que darle colegio. Eso ya viene del sentir de cada quien, las obligaciones que tú sabes que tienes que cumplir. Eso surge de tu conciencia. Ahora, pero el detalle está, de todas maneras, hay personas que no cumplen esto. Por eso, lo que sucede es que no debería haber existido norma que obligue a los padres, normas dadas por el Estado, para que dé los alimentos a los hijos. No debería, porque con la norma moral, cada quien estaría dando lo necesario para sus hijos. Pero como se ve que no todos cumplen la norma moral, entonces el Estado cree por conveniente generar una norma que obligue a cumplir, a dar lo que le corresponde en favor de sus hijos. Entonces, las normas jurídicas están para hacer énfasis en ese aspecto de el cumplimiento. Porque antes que exista pues el Estado, antes que existan las normas, el ser humano ya existía, por su propia conciencia daba lo necesario para sus hijos, ¿no? Ahora, en el caso del aspecto social que me están hablando ahí, del aspecto de la poligamia y todo eso, lo que sucede es que también las normas sociales tienen en cuenta que pueden variar de una sociedad a otra, pueden cambiar, pueden variar, y no solamente de una sociedad a otra, sino de un tiempo a otra. Claro, porque
mira, si tú revisas inclusive en la Biblia, vas a ver casos, ¿no? Donde pues se aceptaba que una persona, no el rey, tuviera pues varias mujeres para sí. Otro caso, mire, el asunto de lo que es también el aspecto del saludo, por ejemplo. En Argentina es muy común observar a dos varones que se saludan efusivamente hasta con un beso en la mejilla, ¿no? Pero en nuestra sociedad peruana es muy raro ver que dos varones se saluden con el beso en la mejilla. Y si alguien lo hace, los demás que observan tienen otro pensamiento, otra idea. En la sociedad japonesa, si tú en la sociedad japonesa tradicionalista te metes con zapato a su casa, usted está faltando, ¿no? A ese hogar, tu falta de respeto, ¿no? Todos saben que la sociedad japonesa, no en una vivienda, pues no puedes entrar con el calzado puesto, ¿no? Te las tienes que quitar. Pero si tú llevas a tu enamoradito japonés a tu vivienda y antes de entrar a tu casa se quita los zapatos y entra con las medias, obviamente que los miembros en la casa pueden decir, ¿qué le pasa a este, no? ¿Cómo es posible que esté sin medias ahí, una falta de respeto, sin zapatos y una falta de respeto? Entonces, las normas sociales pueden variar también, pueden variar. Pero centrémonos un poquito más en las normas jurídicas. ¿Qué más me dice? ¿Podría dar otro ejemplo de una norma moral, profesor? A ver, una norma moral. ¿Has escuchado? Dice, oye, ese político es inmoral. Es inmoral. Mira, es inmoral. A ver, ¿cómo es esto de inmoral? A ver, por ejemplo, cuando habla de los sueldos de las autoridades. Mira, es legal, es legal que un ministro, por ejemplo, he escuchado esta expresión, decir así, es legal que el ministro esté cobrando pues más de 15,000 soles mensuales, porque la norma así lo indica, norma jurídica. Pero este comentarista dice así, pero es inmoral en un país con tanta necesidad cobrar tremendo sueldo. Está bien, legalmente sí, puede tener ese derecho, pero es inconcebible, es inmoral, sabiendo que hay gente que gana poco, él puede estar cobrando demasiado. Es inmoral. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿a qué se refiere lo moral? Justamente las normas de la conciencia. A ver, uno más claro para que lo entienda, ser inmoral. A ver, un joven miccionando, ¿cierto? En un paradero a vista y paciencia de todo el mundo, las personas que esperan su vehículo ahí. A ver, miccionar es algo de un comportamiento pues que todos lo hacemos, ¿no? Pero es inmoral que él se ponga a miccionar delante de señoritas, señoras, caballeros, etc., en la vía pública. Es inmoral. ¿Por qué? Porque lo correcto que surge en nuestra conciencia es que uno tenga cierto pudor y pues respetes a los demás y no te pongas a sacar tus genitales y estar mencionando delante del resto, ¿no? Entonces es inmoral. ¿Cómo es posible que haga esto esa persona? ¿Sí? Entonces la norma, recuerden, moral surge la conciencia de la persona. Eso es lo que tienes que entender. Ahora, vamos con la norma jurídica, sigamos. En respecto a las normas jurídicas, muchachos, tiene ciertas características que lo va a diferenciar de las demás normas. ¿Qué normas? ¿Qué características? Lo primero, que toda norma jurídica emana del Estado. La norma moral viene de mi conciencia, lo que yo como Raúl, ¿no? Que puedo tomar en cuenta tal o cual comportamiento. Yo lo que moral, ¿no? De mi conciencia. Pero en cambio la norma jurídica proviene del Estado, de lo que el Estado dice, qué se hace, qué no se hace, cuál debe ser tal o cual comportamiento. Ahora, las normas jurídicas además son prescriptibles. Bueno, ¿a qué se refiere prescriptibles? Que se puede en un tiempo, ¿cierto? Se puede aplicar hasta ese tiempo, hasta esa fecha, pero después de eso ya pues no se va a aplicar, con excepción de las normas respecto a los derechos humanos. ¿Por qué?
porque las normas referidas a los derechos humanos, recuerden, son imprescriptibles. Ojo que eso no lo vamos a tomar aquí en cuenta. Esa es la excepción. Las normas jurídicas relacionadas a los derechos humanos que reconocen derechos humanos, eso es imprescriptible. Se aplica infinitamente en el tiempo. No hay que el derecho a la libertad se recorta el año 2025, hasta ahí nomás funciona. No, no, eso no. Nos referimos al otro grupo de normas que no sean derechos humanos. Todas las demás normas pueden tener un límite de aplicación, ¿tá? Y por lo tanto es que también las normas jurídicas se pueden modificar, se pueden cambiar, claro. Entonces pueden adecuarse a los tiempos. Oh, señor presidente, ¿por qué le gustaría a usted cambiar la Constitución? Ahorita la entrevista, ¿no? Entonces el presidente dice, bueno, ya tiene mucho tiempo, ¿no? Hay cosas que han cambiado y por lo tanto vamos a actualizar. Lo que le faltó decir al periodista es, sí, pero la Constitución norteamericana tiene data desde los años 1776, ¿no? Más tiempo todavía. Bueno, pero el detalle está que, más allá de lo que ha dicho el presidente, pues es verdad que ciertas normas, pues a veces por el paso del tiempo quedan ambiguas, ¿no? Por ejemplo, hoy hablamos de delitos cibernéticos, por ejemplo, ¿no? Que te roban tu clave, tu cuenta, y que antes no había, ¿no? Porque no hacíamos uso de internet, transferencia bancaria, eso no había, pues antes, ¿no? Ahora sí. Entonces hay que hacer normas jurídicas que pues vayan a sancionar esos actos delictivos también a través de los aspectos de lo que es vía internet, ¿no? Entonces hay normas que podemos de repente que está aplicándose y ya no se aplica, ¿no? Y hay que hacer unas nuevas y todo ella. Por eso podemos modificar una norma, podemos crear una norma. La que ya existía de repente ya quedó de lado, ¿no? Entonces, eso hay que tener presente. O sea que sí pueden prescribir, pueden terminar, pueden concluir. Y hay normas que nacen ya plenamente establecidas para un tiempo nada más. Por ejemplo, la ley del presupuesto. ¿Quién elabora el presupuesto general de la República? El Poder Ejecutivo. ¿Quién lo aprueba? El Congreso de la República. ¿Para cuánto tiempo se aplica esa ley? Para el año en curso, que se aplica desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de dicho año. Para el próximo año, no, ya no sirve esa ley. La ley del presupuesto tiene específicamente un tiempo de aplicación. O sea, hay normas que ya nacen inclusive con un límite. Empieza aquí, termina aquí. Hay otras normas que se hacen infinitamente para aplicar en el tiempo, esa es la idea, pero pasa cosas, cambios sociales y cosas, y nos damos cuenta, uy, mira, esta norma ya no tiene validez, ¿no? Ya ha quedado, pues, sin aspecto de aplicación. Entonces se actualiza, se puede modificar. Entonces las normas se pueden también modificar, ¿no? Ahora, pero eso sí ten presente algo. Las normas jurídicas se modifican siempre con las normas del mismo nivel. Es decir, las normas jurídicas están organizadas por jerarquía, que ahora lo vamos a ver. Una norma de menor jerarquía no puede ir a modificar a una de mayor jerarquía. La norma jurídica siempre se modifica por una norma del mismo nivel o por otra norma que sea superior a ella. Ya, eso tener en cuenta también. Ahora, las normas jurídicas son bilaterales. ¿Por qué se dice que son bilaterales? Generan derechos y generan obligaciones. Es como se dice, ¿no? Una moneda. Cara, C. Al crear, ojo, un derecho, necesariamente se crea una obligación. Por eso que también se dice, la norma jurídica es bilateral. Tiene derechos y tiene también deberes. Bien, ahora, ¿qué más? Las normas jurídicas son publicadas. Miren, las normas jurídicas tienen que darse a conocer a la sociedad. Si la norma jurídica no se da a conocer a la sociedad, entonces tú no tienes por qué cumplirlas. No tienes por qué cumplirlas. Si ha sido publicado, ahí sí. Ahí sí. ¿Dónde se publican las normas jurídicas, profesor? En el Diario Oficial del Peruano. ¿Cuál es la norma? Dice, se aplica al día siguiente de su publicación.
Si hoy día sale publicado la norma en el peruano, mañana esa norma se aplica, entra en vigencia. ¿Tá? Y pues ya tenemos que cumplir, acatar todos. Ahora, ¿qué más? Las normas jurídicas, ojo, traen una sanción para el incumplimiento, una sanción de parte del Estado. En las otras normas que te he mencionado, también hay ciertas situaciones, ¿no?, de sanción. Si yo incumplo una norma moral, lo que juzga es mi conciencia. Me siento mal por lo que hice. No sé si alguna vez has tenido ese asunto de remordimiento. Has sentido, ¿no? Mira, nadie te vio, nadie te ha visto. Tú has hecho algo donde nadie te ha visto, pero a pesar que nadie te vio, tú te sientes mal contigo mismo. ¿Sabes qué cosa está actuando ahí? Tu conciencia. Lo que indica es que tú has faltado a una norma moral. En el caso de una norma religiosa, el que sanciona es el ser superior, no es Dios. En el caso de una norma social, quien sanciona es la sociedad. La sociedad en conjunto lo critica, lo ve mal, ese acto. En el caso de la norma jurídica, quien sanciona es el Estado. Ahora, ojo, teniendo en cuenta eso, mire, las normas jurídicas tienen en general dos partes, dos componentes. Una parte llamada coercitiva y la otra parte llamada coactiva. ¿Qué cosa es la parte coercitiva? La parte coercitiva de la norma es donde nos trae la amenaza. Nos dice lo que nos va a pasar si incumplimos la norma. Te conduce sin cinturón de seguridad. Cuidado que la policía le puede sancionar a la sección está tal cosa. Usted comete el delito de violación, usted se va a pena privativa por tantos años, etc. Si usted no paga sus tributos al Estado, cuidado que el Estado puede iniciar un proceso donde a través de una demanda judicial donde te van a requerir varias veces, tú no vas, cuidado que pueden venir a tu casa, ¿no?, con el aspecto de la prensa de los fiscales y llevarse tus bienes para hacer el cobro coactivo. Ojo, te está diciendo lo que te va a pasar. Esa es la parte coercitiva, la amenaza. Entonces, por la amenaza, bueno, yo sé que no debo conducir ebrio, debo usar mi cinturón de seguridad, ¿no? Cuando estoy conduciendo, debo respetar la luz roja, no debo pasarme, porque si no, un policía por ahí me puede sancionar. Está la norma, pues, la parte coercitiva. Pero a pesar que existe la norma con la parte coercitiva, la amenaza, ¿qué sucede? Te vulnera, pues. ¿Cuánta gente se pasa la luz roja, no paga sus tributos, comete violaciones? ¿Y ahí qué sucede? Ahí aparece el Estado con fuerza, la parte coactiva, donde viene la acción sancionadora de parte del Estado por el incumplimiento y que obliga, ¿no?, a poder cumplir esa norma que en un inicio por la parte coercitiva tú no la has cumplido. Interesante, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, las normas jurídicas son de carácter general. A ver, nunca se hace una norma con nombre propio, con excepción de las normas que tienen nombramiento de cargos o ciertas atribuciones para tal o cual función de alguien. Por ejemplo, ¿no? Nómbrese como ministro de Justicia al señor tal. Ahí sí, una norma específica para este señor, para su nombramiento. Eso sí, ¿no? Algo muy particular. Pero aparte de eso, o sea, exceptuando eso, las normas se hacen de carácter general, no directamente para un beneficio o perjuicio de alguien en particular. Se hace en general para todos. Eso es lo que hay que tener presente, ¿no? Entonces, mira, creadas por el Estado, pueden prescribir, son bilaterales, son publicadas, sancionables y generales. Y falta uno más. ¿Sabe cuál es? Las normas jurídicas no son retroactivas. Profe, ¿qué es esto de la retroactividad? Es decir, se aplica para los hechos futuros, no se aplica para los hechos del pasado. Por ejemplo, si hoy día el Estado sacara una ley que diga toda aquella persona que pasa una luz roja se va a pena privativa de libertad por 10 años, por decir. Sanción dura, 10 años, imagínate, pena privativa. Sale hoy día la norma, mañana está en cumplimiento. Pero si hoy día alguien pasa la luz roja,
esa norma hoy día no se le aplica, porque no está en vigencia todavía la norma. A pesar que está publicada en peruano, la aplicación es del día siguiente al futuro. Nunca se aplica para los casos que ya sucedieron, para los hechos del pasado. Se aplican para los casos futuros. ¿Ya? Por eso dice, las normas jurídicas no son retroactivas, no se aplican para los hechos del pasado, con excepción de un solo hecho. ¿En qué casos sí puede tener retroactividad la norma? Se puede aplicar para los hechos del pasado, solo cuando dan beneficio al reo, al que está en prisión. Por ejemplo, sale una ley que diga, por cada, por buen comportamiento, buena conducta que tenga el reo, un día de prisión vamos a contabilizarle como si fuera 2 días, cuando se dio esa norma hace tiempo. Entonces, esa norma salió y pues se entendió que esto va a animar, ¿no?, a la persona pues que están comportándose bien. Y si hay alguien que ya de repente, no habiendo la ley, él, sin que existiera la ley, se comportó muy bien dentro del penal y todo eso, entonces se dio por conveniente aplicarle el beneficio. Entonces, esto ya en menos tiempo sale en libertad, ¿no? Entonces, solo para los hechos del pasado, en retroactividad, cuando dan beneficios al reo. En los otros casos, no. Ahora, la norma dice que están exceptuados de ese beneficio, por ejemplo, los terroristas, narcoterroristas, los que han cometido homicidios calificados y todo eso, ¿no? Violadores, esos están exceptuados de todo beneficio, ¿ah? Pero los otros delitos comunes sí tienen beneficios por buen comportamiento. Un día de prisión le cuentan como 2. Si le condenaron a 6 años por buen comportamiento, en 3 años se retira. Entonces, ahí sí hay retroactividad. Ahora, vamos al asunto de la clasificación de las normas. Las normas están clasificadas por niveles, te decía. ¿Quién lo hizo? El señor Hans Kelsen. Este jurista austríaco clasificó las normas en niveles. Y dijo, no, existen las normas entonces de nivel 1, nivel 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿cuáles son aquí el aspecto de la jerarquía? ¿Qué establece en el nivel 1? Ahí están las normas no de rango constitucional, o sea, nuestra constitución. Y al mismo nivel de esa norma está todo lo referido a los derechos humanos. Viene la Constitución primera, por eso la Constitución, ¿qué cosa es? La norma jurídica de mayor jerarquía dentro del Estado peruano. ¿Ya? Bien, a ver, luego de la norma constitucional viene las normas que tienen rango de ley, nivel 2. Luego vienen las normas que tienen nivel 3, que son los decretos. Luego vienen las resoluciones y finalmente las normas particulares. Esta es la jerarquía de las normas según el jurista austríaco llamado Hans Kelsen. Ahora entonces, también su característica de las normas, ¿cuál era? Que están ordenadas por jerarquía. Ojo, una norma del nivel 3 no puede modificar al nivel 2. El nivel 2 sí puede modificar al nivel 3. Una norma del rango de ley no puede ir en contra de la Constitución, de ninguna manera, ¿cierto? Ahí se plantea, recuerde, la acción de inconstitucionalidad, ¿no? ¿Ah? Bien, entonces, esta es la jerarquía. Ahora, vamos a lo que es el nivel 1. ¿Qué cosas están ahí de normas? Principalmente nuestra Constitución. La Constitución que la quieren cambiar, ¿no? Que está en vigencia desde el 31 de diciembre de 1993. ¿Ya? Esa Constitución elaborada durante el gobierno del señor Alberto Kenya Fujimori. Junto a este nivel 1, ¿quiénes están? Todo lo referido a normas relacionadas con derechos humanos. ¿No? Todo tratado referido a normas de derechos humanos. Por ejemplo, el Pacto San José, o llamado Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos también políticos de la mujer, etc. Nivel 1, juntamente con la norma constitucional. Ahora, ¿qué más? Luego tenemos en el nivel 2, y aquí tenemos en rango legal las leyes orgánicas. ¿Qué son las leyes orgánicas? Las leyes orgánicas son normas que regulan el funcionamiento de una institución del Estado. No,
por ejemplo, de los organismos autónomos. El Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca Seguros, la Defensoría del Pueblo, o lo que es la institución que nombra a los jueces fiscales, que es también, ¿cómo se llama esta institución? La Junta Nacional de Justicia, que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, también se regula por una ley orgánica. Entonces, la ley orgánica establece estructura, funciones, competencias de los organismos del Estado. Luego también están las leyes ordinarias, ¿no? Que provienen pues por parte del Congreso, como por ejemplo la ley universitaria, la ley que emitió sobre la devolución de las AFPs del 25%, la norma, por ejemplo, de las resoluciones legislativas, esto básicamente para destituir, para nombrar a un funcionario del Estado, ¿no? Como el defensor del pueblo, como los directores, ¿no? Del Banco Central de Reserva. Y aquí también importante, si el Congreso lo vaca al presidente de la República, ¿cuál será? ¿Con qué norma lo hará? Con una resolución legislativa. Fue aprobado por 87 votos la vacancia, señor presidente, por querer entregar, ¿no? La soberanía de nuestra madre a Bolivia, a ver, por decir. ¿Ah? Ojo que eso no es causal, ¿ah? A unos están preguntando, profe, ¿se puede plantear ya la vacancia de la presidencia porque el presidente ha dicho que hay que entregar a nuestra madre? No, porque es una declaración, no es algo concreto, pero sí está malo que eso. Ahora, que si esos tratar empiezan los indicios, actúan buscando conllevar eso, ahí sí sería traición a la patria. Esto está sancionado, ¿no? Y ahí sí pues, puede ser acusado durante su periodo constitucional del presidente de la República solo por traición a la patria. Ten en cuenta eso. Ahora, ¿qué más? En este nivel rango ley también están los reglamentos del Congreso, el decreto ley, normas con el cual gobierna una autoridad de facto cuando alguien asume el poder. Por ejemplo, ¿no? Velasco Alvarado, cuando pues, hizo golpe de Estado, Morales Bermúdez, etc., ¿no? Lo que pasa es que cuando alguien toma el poder, captura el poder, si era el Congreso, no hay Congreso que legisle, el Ejecutivo legisla con esta norma jurídica, con decreto ley. Ahora, el decreto legislativo son normas que lo da el Poder Ejecutivo, pero bajo la autorización del Congreso. ¿El Ejecutivo puede pedir permiso al Congreso? Sí, para que haga normas, pero dentro de lo que es la competencia. De ninguna manera el Congreso puede delegar, por ejemplo, al Ejecutivo hacer la reforma constitucional. La reforma constitucional es aprobada por el Congreso únicamente. Eso no le puede delegar al Ejecutivo, por más que el Ejecutivo quisiera. El decreto de urgencia es de carácter económico, básicamente, y son medidas extraordinarias económicas para poder actuar ante ciertas urgencias, ¿no? Por ejemplo, por esta pandemia se han dado varios decretos de urgencia para atender esas necesidades, ¿no? Desembolsar el dinero para la compra de equipos, para la compra de las vacunas, etc. Los tratados internacionales también están en el nivel 2, ¿ya? Ahora, pero ojo, ¿referido a qué? A aspectos económicos comerciales, porque tratado sobre derechos humanos, recuerda que está al mismo nivel constitucional. Y lo que no hay que olvidar, las ordenanzas municipales, la norma jurídica de mayor jerarquía de las municipalidades, están en el rango 2 nivel legal, ¿ya? Bien, ahora, todas estas normas no pueden contravenir a la Constitución. Si así fuera, si alguien hace una norma del nivel 2 que contravenga al nivel 1, se plantea acción de inconstitucionalidad. ¿Y quién lo resuelve? El Tribunal Constitucional. Nivel 3. Aquí se encuentran todo lo que referido a los decretos. Por ejemplo, los decretos supremos. Los decretos supremos lo da pues el Ejecutivo, básicamente para el funcionamiento de un servicio público, ¿ah? De las instituciones también multisectoriales o sectoriales, ¿no? Y mucho depende ahí pues de las decisiones del presidente de la República. Ahora, el decreto municipal, que es diferente a la ordenanza municipal. Esto es para dar en aplicación a la ordenanza. La ordenanza que está en el nivel 2, ¿cierto? Pues que ha sido aprobado dentro del Consejo Municipal, pues, por ejemplo, ¿no? Ordenanza municipal XX, prohíbase de repente, ¿no? El asunto de pasear perros con peligrosos, ¿no? Perros, lo que sacaron de Sumaria hace tiempo.
pasear perros sin correa, sin bozal, ¿no? Entonces sale la ordenanza. ¿Ya? Entonces, para hacer ese cumplimiento de esa ordenanza se requiere otras normas complementarias y ahí sale el decreto municipal. Ahora, el decreto regional es para poder aplicar también una ordenanza regional. La ordenanza regional también está en el nivel 2. Básicamente para dar aplicativo, ejercicio de la norma que fue aprobado, ¿no?, por el Consejo Regional, y esa norma que está pues en nivel 2, no tiene que ejecutarse y se hace su ejecución con normas complementarias llamadas, en este caso, decreto regional en los gobiernos regionales. Bien, ahora, ¿qué tenemos? El nivel 4, las normas de ámbito de resoluciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la resolución suprema. Básicamente, ¿eso es para qué? Son dadas por uno o más ministros. Básicamente, son normas para poder tomar decisiones dentro del ámbito ministerial y necesariamente debe tener la visación, la aceptación del presidente de la República. O sea, el ministro, si quiere hacer algo, por ejemplo, ¿no?, el aspecto educativo, crear, a ver, los mecanismos, cómo volver a retornar a presencialidad, todo eso, hay que hacer los protocolos y todo eso, entonces tiene que salir a través de una resolución suprema, pero no puede salir sin la avisación, aceptación del presidente de la República, que tiene que estampar también su firma. Luego tenemos la resolución municipal, básicamente es para resolver asuntos administrativos dentro del municipio. Resolución regional, también a resolver asuntos administrativos, pero este es dentro del gobierno pues regional. De regiones. Último nivel, nivel 5, las normas particulares. Aquí están normas que involucran principalmente a un individuo o a ciertas personas específicas. Por ejemplo, las sentencias del Poder Judicial, los laudos arbitrales, los contratos, los convenios, los testamentos y las resoluciones también del jurado. Ahora, de aquí, la más frecuente preguntado es sobre el aspecto de los testamentos. Los testamentos, ojo, son normas jurídicas. El testamento es un documento el cual contiene la última voluntad del causante, o sea, de la persona que fallece, respecto a sus bienes. El testamento es una norma jurídica, pero está en el último nivel. También están los contratos, sean escritos, incluso no escritos, y obviamente también esto, pues hecho dentro de los ámbitos de lo que es el aspecto de una notaría, ¿no? Pero ten en cuenta que también hay contratos que pueden ser de palabra, ¿no? Ahí es más complicado el asunto de su exigencia, su cumplimiento, pero sí tienen un reconocimiento. Ojo con esto, ¿eh? Hay contratos que se pueden establecer de manera oral y de manera escrita. Oiga, píntame en mi casa, que estoy haciendo un contrato. Y no está escrito, pero hay de por medio obligaciones y derechos. Bien, entonces, estas son las normas jurídicas que tiene entonces el Estado. Ahora, veamos aquí las preguntas que nos ponen en el material. Entonces, veamos aquí nuestra guía de clase. ¿Qué dice aquí? A ver, número 1, ¿qué dice? Rápido, dice, en el Estado peruano, a ver, ¿qué cosa ocurre en el Estado peruano? En el Estado peruano, muchachos, ojo, la constitución política prevalece, está antes que cualquier otra norma jurídica. Recuerden, están en nivel 1, por encima de las demás normas, nivel constitucional. Pregunta 2, dice, ¿cuál es o cuáles son las normas jurídicas que tienen rango de ley? Rango de ley, el de rango de ley son las ordenanzas, ¿no? Las ordenanzas municipales. Están en el nivel legal, en la parte 2 de la pirámide, después de la Constitución. Primero la Constitución, luego el nivel 2, normas que tienen nivel de ley. Pregunta 3. Cuando el Poder Ejecutivo solicita la facultad de legislar, el Congreso le puede delegar estas, dice, a en materias, no le puede delegar a en materias indelegables a la Comisión Permanente. Pero sobre lo que sí puede legislar el Poder Ejecutivo, a ver, ¿qué te está diciendo aquí? El presidente de la República, el Poder Ejecutivo, puede pedir permiso al Congreso para hacer leyes. Hay leyes, normas que nunca le va a decir, ya, Poder Ejecutivo, elabóralo, ¿no? Pero sobre temas de lo que sí se le permite al Ejecutivo, con autorización del Congreso, que pueda legislar, es, por ejemplo,
el asunto de la reforma, no aprobación de los tratados, la reactivación de la economía, por ejemplo. Para hacer la reactivación de la economía, que es generar impuestos, hacer esto, ahí sí puede modificar bastante el puesto. 4, ¿qué más? El cambio más trascendental ocurrido durante el gobierno de Velasco fue la reforma agraria, 69, y esto se dio a través de un decreto ley, ¿no? Donde el decreto ley, recuerdes, que hace el ejercicio de una autoridad, pues, no, generalmente que lleva el cargo por la fuerza, o sea, cuando hay un golpe de Estado y no hay Congreso que haga la ley, ¿no? 5. El 9 de diciembre de 59 el Perú aprobó la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Por qué norma jurídica lo aprobó? Lo aprobó por una resolución legislativa, norma que proviene de parte del Congreso. Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático, concurren en la formación, manifestación de la voluntad popular, etc. Ahora dice, son instituciones fundamentales para la participación de la ciudadanía, son base del sistema democrático. Los requisitos para inscribir un partido político están señalados ¿dónde? En una ley, la ley de organizaciones políticas. 7. En un periódico local se lee la siguiente información. No más buses, dice, panorámicos en el Cusco. Dicha medida adopta la municipalidad provincial para salvaguardar la integridad de los turistas. Esta norma constituye, ¿a qué se refiere eso? Se refiere básicamente a una norma, dice, y además dice que tiene la misma rango de ley, la única norma municipal que tiene rango de ley, la ordenanza municipal. Pues. ¿Qué más? Luego dice, la administración de la municipalidad se ejecuta con normas jurídicas especiales que tienen rango de ley. Otra vez me hacen la pregunta lo mismo. La norma jurídica de rango de ley que emana de lo que es las municipalidades son las ordenanzas municipales. Te doy la respuesta. El código que tiene por objetivo, ¿qué cosa? La prevención de los delitos, las faltas como medio protector de la persona y la sociedad es el Código Penal. Según la Constitución Política, en todo proceso de existir incompatibilidad, o sea, un choque, ¿no?, entre la norma constitucional y la norma legal, los jueces, ¿qué deben de hacer? Deben preferir ¿a quién? A la norma constitucional porque está en mayor jerarquía. Bien, muchachos, entonces hasta aquí nuestra clase el día de hoy. Gracias por su atención y nos vemos la siguiente semana. Chao, nos vemos, cuídense. Chao.